En un vídeo bastante reciente os recomendé el tamaño de batería ideal para que fuera una batería portable interesante para poder llevarla a un sitio o a otro, que tuviéramos una capacidad y la batería unas capacidades interesantes para que fuera portable. En esta ocasión voy a hacer dos cosas. Os voy a recomendar una batería para tener el por si acaso, el por si las moscas en casa, que te pueda valer en un momento dado también como batería portable, pero que estés seguro que en casa, si te quedas sin luz, te pueda dar solución durante bastante tiempo. Cuando digo bastante tiempo, a ver, esa es la otra intención de este vídeo. Tengo muchas preguntas y correos sobre el tema de que si esto, si lo otro, si puedo enchufar no sé qué. Hoy quiero explicarlo muy sencillito para que veáis la diferencia entre una batería mínima y una batería grande. Esto es muy simple. Lo que hay aquí dentro, además de una batería, es una entrada, tanto si queremos meter energía de casa, de la red, si queremos meter energía de un generador, si queremos meter energía solar. De ahí viene lo del nombre de solar, todo el rato que estamos escuchando. Lo que hace es acumularlo en esas baterías, pues a través de 220 o USBs podemos obtener esa energía de diferentes maneras. En este caso os he traído la Bluetti, la Elite, la 200, la que tiene una capacidad de, ya estamos con las nomenclaturas, unos 2000 vatios hora, creo que son 2064, os lo pongo en pantalla, pero eso es lo que viene a acumular y a soltar de energía y lo que podéis aprovechar. Claro, muchos diréis, vale, 2000 vatios hora, ¿y qué? Muchos me habéis mandado correos y preguntas, que si puedo enchufar un horno, si puedo enchufar un microondas, un aire acondicionado, mientras tengáis claro qué es lo que significa eso. Voy a poner un ejemplo. Si tenéis una nevera que consuma 100 vatios, a grosso modo diríais, bueno, pues son 10 horas de nevera, son 1000 vatios. 20 horas de nevera serían 2000 vatios. Pero error, y aquí viene una de las claves. Tira de electricidad 100 vatios, pero luego no tira nada, o tira 20 vatios, o depende del tipo de nevera que tengas, el tiempo lo estiramos bastante. Os voy a poner otro ejemplo para que entendáis lo que quiero decir con esto, un consumo constante. Una bombilla LED de 10 vatios, que es bastante potente. Es muy sencillo, dividís los 2000 vatios entre el consumo de esa bombilla, por lo que 2000 entre 10, si no me equivoco, son 200 horas. Pues tendríais iluminación constante. Por eso, cuando pensáis en una nevera, pensar en algo que tira electricidad, no gasta. Un aire acondicionado le pasa lo mismo, pega una gran subida de vatios, pero luego baja. Otros factores importantes que yo tendría en cuenta a la hora de elegir una batería ya de este tamaño, y es sobre todo la carga rápida. Y en esto puede haber gente que discrepe, hay gente que prefiere que cargue lento porque la batería va a durar más o menos. Yo, en mi opinión, creo que una carga rápida es una gran ventaja, porque imaginaros en una situación donde la luz va y viene, si tú cuando viene esa luz puedes cargar en una hora toda esta batería, pues fíjate, si tienes que esperar 6 o 7 horas, no sabes cuándo vas a tener esa batería llena. Otra cosa es que utilices un panel solar que conectes aquí, con lo cual la carga va a ser más lenta, depende de los paneles solares que tengas, pero también va a ir cargando mientras tenga sol, da igual si la luz está o no. Pero digo que en circunstancias donde necesites utilizar esto con mucha potencia, con herramientas, tener carga rápida para mí es una gran ventaja. Asociado a esto de la carga rápida, también diría que es muy importante tener baterías de nueva generación de LiFePO, porque fijaros que las baterías de litio empezaron admitiendo unas 300, 400 cargas y luego hicieron las LiFePO, las 4, que tienen algunos componentes añadidos, con lo cual
ya nos subía a una vida de 3.000, 3.300 cargas completas, hablamos. Si tú cargas un 50%, es media carga. Fijaros cómo se extiende la batería. Y ahora las últimas generaciones ya es que nos admiten hasta 4.000 ciclos de carga completa. 10-12 años te puedes despreocupar. Y por eso veis que, por ejemplo, Bluetti ya está ofreciendo 5 años de garantía. Bueno, vamos un poco al meollo de cómo podrías utilizar una batería de estas en el hogar. Y existen 3 maneras principales. Una es la obvia. Tú tienes esta batería cargada en casa, se va la luz, ocurre alguna catástrofe, quedáis temporalmente sin energía, pues lógicamente enchufas aquí, pones USBs, lo que necesites en casa y ala, pa'lante. Pero existe un modo más sencillo, porque piensa que tendrías que estar moviendo el frigorífico para sacar el cable, alargadores para enchufar otras cosas que necesites, la luz, es complicado. Existe un sistema, y ojo, aviso, si no lo haces bien, a tomar por saco. Así que, eso sí, escúchame en esto bien. Cuando enchufes un cable doble macho, quiere decir que tiene salida a red por un lado y por otro, un lado aquí y otro lado a un enchufe en casa, por favor, asegúrate de que has quitado la general del cuadro de luces, porque como vuelva la corriente y la mande para donde tiene que salir, la hemos liado. Porque estos aparatos están destinados, como he dicho al principio, a que entre corriente por un lado y salga por otro. Es muy cómodo si sigues esas instrucciones, porque claro, es muy fácil que si se te ha ido la luz se te olvide de bajar el automático porque estás esperando la luz. Pero lo que tienes que hacer es lo que te he dicho, un cable con 2 machos, o lo fabricas, en AliExpress a veces los encuentras, donde conectes a la salida, aquí, de 220 o 230, y lo enchufes a un enchufe normalmente de la cocina, son los que mejor pueden aportar, y lo enciendes, te aíslas del exterior porque has quitado el automático y de esa manera la energía que hay aquí dentro fluye por los cables de tu casa. De esa manera vuelves a tener luz, vuelves a tener frigorífico. Es un sistema sencillo, pero ojito, con no meter la pata. El tercer sistema es quizá sería el más adecuado, y es que nos hagan una instalación en el cuadro, el cual conectemos, que tengamos cerca la batería, el cual conectemos a ese cuadro y tengamos una instalación que nos detecte si se nos va la luz o no, si queramos aportar de aquí o de la general de la electricidad de la calle. Obviamente es una cosa que no podemos hacer nosotros, que tiene que hacerla un instalador y hacerla bien para que funcione correctamente. Dicho todo esto, si tenéis dudas todavía, por supuesto sugerencias, recomendaciones, estoy encantado de leerlo. Que nos vemos en el próximo vídeo.